Rogelio Frigerio, ¿cómo le va? Muy bien. Gracias por venir. Gracias. Hagamos una agenda salpicadita de economía y política, ¿vamos? Dale. Bueno, el cepo llegó para cambiarse y cada vez es más amplio el cepo sobre dólar. Sí, el cepo llegó para quedarse, el gobierno no tiene forma de salir de esta trampa. No, además el gobierno aconseja no viajar al exterior. Aconseja no viajar, aconseja no comprar cosas en el exterior, por más que la economía argentina está muy integrada, como el resto de las economías del mundo, en este siglo XXI y necesita insumos importados para producir. De hecho, gran parte del enfriamiento de la economía, sobre todo los primeros meses del año, tuvo que ver con ese cierre de la economía para que no se vayan los dólares. ¿Y pasó el peor momento de la economía? En términos del crecimiento, sí, mayo parece que fue el piso y los datos de julio son un poco más alentadores y probablemente este año termine con un crecimiento entre el 2 y 2,5%. El problema es que ese crecimiento no alcanza para corregir las inconsistencias del modelo que se fueron sumando. Entonces es un crecimiento, digamos, no vamos a terminar con recesión, pero es un crecimiento que no genera creación de empleo, por ejemplo. Y yo creo que el principal problema de este modelo hoy ya no es la inflación, empieza a ser el empleo. Y el empleo además el propio gobierno reconoció que no se estaban generando nuevos empleos. No se generan nuevos empleos desde hace rato, producto de la pérdida de competitividad de la economía, que además es consecuencia de la inflación, ¿no? El dólar caro se transforma en dólar barato, por lo menos el oficial, por la inflación. La inflación erosiona el tipo de cambio competitivo y ya te diría desde el 2007-2008 no hay creación de empleo industrial. ¿Por qué no se notó esta falta de creación de empleo? Porque el Estado compensó la falta de creación de empleo industrial, pero hoy el Estado está quebrado, sobre todo el de las provincias que eran los que más empleo creaban. Y hoy empezamos a ver suspensiones, eliminación de horas extras, despidos, sobre todo en el interior del país, y yo creo que ese es el principal problema económico y social que empieza a tener. Siempre el gobierno dijo que la inflación era secundaria porque lo principal era la creación de empleo. Ahora hay inflación y no se crean empleos. Pero, digamos, cuando el gobierno hacía eso, muchos que pensamos distinto, digamos, planteábamos que la opción no era ocuparse de la inflación o enfriar la economía. Lo que decíamos era, si no se ocupan de la inflación, van a enfriar la economía, porque la inflación es el peor contexto como para definir decisiones de inversión, y de hecho lo que se ha desplomado en la Argentina es la inversión, y eso es difícilmente que se recupere. Y me preguntarás, entonces, ¿cómo hace la economía para crecer? Porque la economía en la Argentina crece por factores externos, crece porque la soja está a $650 la tonelada, crece porque Brasil se empieza a recuperar. ¿Y crecería más si se corrigieran algunos errores en la economía? Por supuesto, y además crecería mejor. Crecería mejor si hubiera menos inflación. Crecería mejor, y empezaría a resolver algo que está atado con alambre en la Argentina, que es lo social. En una Argentina en donde el promedio del salario es 3.000 pesos, donde el promedio de las jubilaciones ronda los 2.000 pesos, obviamente que donde el 30 o 40% de la economía es informal, donde tenés casi 30% de pobres, un 10% de indigentes, evidentemente todo este crecimiento no logró la inclusión social que este gobierno, por lo menos desde el discurso, pregona. Rogelio, pese al momento económico y a las sensaciones, digo, el gobierno sigue manteniendo iniciativa política, que reforma de la Constitución, que los chicos voten, que adelantamos las elecciones. Yo creo que sí, por eso si me preguntás qué me preocupa más, yo te digo mucho más la política, lo institucional que la economía. La economía tiene este respirador artificial que es el contexto internacional y mal que mal va caminando. O sea, vos estás más preocupado por la política. Totalmente. Bueno, yo coincido con vos en ese sentido. Totalmente. Yo creo por la política y por las instituciones, por los valores de la Argentina. A mí, estaba escuchando el bloque anterior, la verdad que de la reforma de la Constitución, que creo que el gobierno está impulsando, lo que menos me preocupa es la reelección. Me preocupa que el contexto que le puedan dar a la reelección reformando la Constitución. Creo que van a aprovechar para reformar cosas que tienen mucho que ver con valores de los argentinos. ¿Hablas de la propiedad, por ejemplo? De la propiedad, hablo también del federalismo. Creo que el gobierno que es claramente el más unitario de la historia, va a tratar de adaptar la Constitución a este unitarismo. La Constitución de la Argentina es federal. Se supone que van a transmitir lo que el gobierno considera el modelo. Por supuesto. Por eso la reformarían, digo. Tal cual, van a adaptar la Constitución al pensamiento de ellos. Y el de ellos es un pensamiento circunstancial, porque todos los gobiernos son circunstanciales. Ellos creen que son el Estado, pero son un gobierno que tiene que pasar y darle lugar a otro, como ocurre en todas las democracias del mundo.
Claro, si vos crees que sos el Estado, y naturalmente te vas a querer perpetuar para siempre. Pero este gobierno tiene un problema, que es que no tiene sucesión. No tiene sucesión porque es un gobierno personalista que termina en Cristina Fernández de Kirchner. Y supone, de acuerdo a lo que piensan ustedes tienen candidatos. Digo, Macri es candidato, por ejemplo, para ustedes. Macri es la verdadera alternativa de este modelo, y Macri va a ser el próximo presidente de los argentinos. Me parece que de eso yo no tengo duda. Desde el punto de vista político, ¿ves al gobierno intentando adelantar las elecciones en un supuesto mejor momento económico? Puede ser, digamos, ya lo ha hecho. No le fue bien cuando lo hizo. No le fue bien. Digo, por un lado, insisto, me parece que desde el punto de vista de la actividad económica lo peor ya pasó, pero desde el punto de vista social no. Digamos, por más que la economía crezca un punto más, los problemas sociales se van incrementando. El problema, como decíamos, de la inflación que pega en los sectores más vulnerables, el problema del empleo. Así que yo creo que el gobierno tiene un problema. Por un lado, debe suponer que dejando pasar el tiempo y haciendo la elección en la fecha correcta, va a poder aprovecharse de esta tibia recuperación de la economía, pero por el otro lado seguramente tenga conciencia de que los problemas sociales en la Argentina se van sumando y se van agravando. ¿Te preocupa, Rogelio, el tema de la juventud y la política, el interés del oficialismo en la juventud? Yo veo que hay un gran interés de los jóvenes en la política, de los jóvenes genuinos, ¿no? A ver, en la cámpora hay seguramente militantes genuinos, pero lo que más hay son aplaudidores, son soldados de la presidenta. Y se dicen orgullosamente soldados. Y el soldado tiene una característica, el soldado no piensa, el soldado acata órdenes. Y los jóvenes están para pensar, están para tener un pensamiento crítico. Yo quiero otra juventud militante, una juventud militante que realmente tenga un pensamiento crítico respecto a lo que hacen los dirigentes y nos lo señalen. ¿Y ves interés en la juventud en la política? No sé, de tu experiencia como dirigente político, del espacio. Yo creo que sí, yo estoy tratando de trabajar con los jóvenes. Sabés que tenemos una agrupación que es la Frondizi, donde además de incentivar a la militancia, entendemos que es importante que los chicos tengan conceptos sobre la política, es decir, que tengan ideas, que tengan ideales y que tengan también alguna referencia histórica, porque la referencia histórica a veces sirve, ¿no? En este caso, la del gobierno de Frondizi me parece una referencia histórica muy parece importante. como el oficialismo monopolizando la actividad militante juvenil con yo estoy de acuerdo, digo, los pibes tienen que interesarse en esto. Los pibes tienen que interesarse. Me gustaría ver esa militancia sin el conchavo, ¿no? sin la renta. Creo que me animo, digamos, a enfrentar los jóvenes con los que estoy trabajando, que son jóvenes de militancia genuina, con los militantes genuinos que seguramente tenga la cámpora, y seguramente vamos a estar ahí nomás. La última, bueno, el martes creo que el Senado trata el tema del Banco Ciudad, de traspasar los fondos judiciales del Banco Ciudad al Banco Nación. Tienen media aprobación de la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás viendo eso? Yo creo que, insisto, también hay soldados en el Congreso, así que vos ves cómo diputados y senadores de la Ciudad de Buenos Aires, que supuestamente los eligen para defender los intereses de los porteños, por la orden de la presidenta, van a votar en contra de los intereses de los porteños, que en este caso tiene que ver con defender al Banco Ciudad. Y me parece que lo van a sacar, y porque los soldados acatan órdenes. ¿Lo sacan y hay reclamo judicial? ¿Hay aceptación? ¿Cómo vamos a tratar de reclamar por todos los lugares que podamos, porque entendemos que reclamando defendemos los derechos de los ciudadanos porteños de tener un banco que es el banco que más crédito le da a la producción, y es el banco que más crédito le da a la vivienda, es decir, créditos hipotecarios de largo plazo a la tasa más conveniente. Eso es un beneficio de los porteños, no del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y eso hay que defenderlo en todos los lugares. Gracias por haber venido. Gracias, Charlie. Terminamos acá esta edición de 14 días, nos reencontraremos si Dios quiere el domingo a las 10 de la noche. No se olvide, le voy a estar esperando, que pase una buena semana. Chao.